Hello, hello, hello. Creo que terminamos con este video, la serie de por hoy. Tal vez continuemos otros días si es necesario. Estamos tratando versos fuera de contexto, que la gente malinterpreta. Y debo admitir que yo estaba entre ese grupo de personas que malinterpretaba y le daba mucho dolor de cabeza a lo que enseñaban, lo que yo estoy enseñando ahora. Yo era bastante aguerrido con estos versículos. Me parezco mucho a la hermana Maranata, que tira versos ahí como metralladora. Yo me lo sabía de memoria y tiraba todos esos versos. Que cuando joven tenía esa capacidad de memorizar las escrituras. Era una Biblia ambulante. Y yo agarraba y tiraba un verso encima de otro. No, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y yo, muchacho, ¿y dónde que tú sabes tanta Biblia? Y era que desde niño memorizábamos la palabra de Dios. Desde los 4 años empecé a memorizar la palabra de Dios y utilizaba mal la palabra de verdad. O sea, usted puede tener la palabra de Dios es la verdad, pero usted la puede usar mal. Y es lo que me pasaba a mí, usaba mal la palabra de verdad. Antonio Alcántara, muchas bendiciones. Bienvenido. Tenía muchos días que no podemos conectarnos por aquí, estábamos muy ocupados. Pero vamos a sacar un tiempo. Me han escrito, gracias a todos los que me han escrito, que querían que volviéramos a hablar nuevamente de la palabra. Aquí estamos. Vamos a buscar una cita importante. Me parece que es Segunda de Corintios, capítulo 3. Es una cita que yo le metía mucho miedo a la gente sobre este tema. Esa era una cita fuerte, ¿verdad? No sé qué raro, la hermana Maranata no la usa mucho. De 2 Corintios 3. Era una cita bien fuerte porque le llama la ley, la llama el ministerio de muerte y condenación. Oigan, qué tremendo. Vamos a leer 2 Corintios 3. Déjame buscar otra versión más familiar para mí, porque en esa fue que no porque sea la mejor versión de la Biblia, no es buena ni es mala. Me gusta la Reina Valera del 60, mucha gente la han demonizado. Yo creo que la Reina Valera del 60, lo que tú tienes que reconocer los errores que tiene. Después tú sabes los errores que tiene, es una buena versión. Entonces ya, como yo la conozco, me gusta utilizarla. Estoy muy familiarizado con ella. Solamente sé los versos que están de más y cosas que están fuera del texto original. Y ya, cuando leo eso, a veces omito esa parte del verso que está de más. No la menciono. Y en sentido general es una buena versión. Vamos a leer desde el verso 5 de 2 Corintios capítulo 3. Saludo a Antonio Díaz, Antonio Alcántara, todo lo que es Ángel 3210, Ángel 32, todo lo que se estén conectando. Shalom a todos. Feliz Shabbat a cada uno de ustedes. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, nuestra capacidad, nuestra preparación viene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Primer paréntesis. Lo que había de perecer es la gloria del rostro de Moisés. No está hablando de la ley. Y eso se entiende en buen español. Está muy claro que está hablando de la gloria del rostro de Moisés. Dice así, que vamos a leer nuevamente el verso 7 del capítulo 3 de 2 Corintios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Lo que había de perecer era la gloria del rostro de Moisés. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
¿Cómo llama al ministerio grabado en piedra? El ministerio de muerte. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, la gloria del nuevo pacto brilla tanto que la gloria del primer pacto no brilla en comparación con la gloria del nuevo pacto. Vamos a poner un ejemplo. Usted se va a la luz y usted prende una vela, una lámpara en la casa. Esa lámpara ilumina el cuarto y usted puede utilizarla mientras está en la oscuridad. Pero llegado el día, usted saca esa lámpara a la calle. ¿Usted cree que esa lámpara le servirá, le brindará alguna luz? No, no le brinda ninguna luz. Es entonces que el ministerio de muerte no brilla en comparación con el ministerio de la justificación. Porque lo que tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, de la gloria del rostro de Moisés. Aquí está hablando, ¿qué es lo que va a ser abolido? La gloria del rostro de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo no es el mandamiento, el velo es el entendimiento de ellos, que no pueden entender el mandamiento. Entonces Cristo nos quita el velo para que podamos entender el mandamiento. Entonces Cristo no quita el mandamiento, Cristo lo que quita es el velo. Porque los que no tienen a Cristo, no les ha amanecido. Los que no tienen al Mesías, no han recibido al Mesías, no entienden la ley de Dios. No pueden comprenderla. Le queda un velo hasta el día de hoy, porque el velo lo quita solamente el Señor Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿la ley de Moisés se le quitará? No, se le quitará el velo del entendimiento de ellos, no la ley de Moisés. Lo que se le va a quitar es el velo para que puedan entender la ley, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces nos vamos ahora a leer el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué la ley, el pacto del Sinaí, se convirtió en el ministerio de muerte y condenación? Romanos 7 lo explica de manera magistral. Ay, hermana Maranata, cada vez que la leo me rasco la cabeza, pero tengo paciencia, porque yo estuve ahí. Yo era más cabezadora que usted 10 veces. Yo estoy pagando la que yo le hice a muchos. Con usted yo estoy pagando la que yo le hice a mucha gente. Citándole esos versos. Dice así. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos explica por qué el ministerio de Sinaí se convirtió en el ministerio de muerte. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, la ley no tiene nada que ver con el pecado. La hermana confunde la ley del pecado con la ley de Dios y la ley de Moisés, algo que totalmente está fuera del contexto bíblico. La ley del pecado es una cosa, la ley de Dios es otra cosa. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, no tiene nada que ver con el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ya eso lo leímos anteriormente. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y ahí se convierte entonces en el ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. No porque en sí mismo el mandamiento es muerte, sino que provoque muerte en mí por el pecado. Por el pecado.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero ¿el problema está en el mandamiento? No, el problema está en el pecado que mora en mí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Cristo no vino a quitar lo santo, lo justo y lo bueno. No, el nuevo pacto o el pacto renovado, que no fue con la iglesia, el libro de Jeremías dice, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? Vamos a hablarlo en el siguiente video. Voy a hacer un cuarto video para hablar del nuevo pacto, para no ampliar este tema, quedamos solamente aquí en el ministerio de muerte y condenación. Y allí que el mismo mandamiento que era pedida a mí me resultó para muerte, ¿verdad? De manera que la ley es santa, justa y buena. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado. O sea, no es el mandamiento el problema está en el pecado, no en el mandamiento, hermana Maranata. Sino que el pecado, para mostrar ese pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. Cristo no pudo haber quitado a lo que es bueno, santo, justo y espiritual. Él vino a quitar, como acabamos de leer en 1 Juan capítulo 3, al pecado. Él vino a quitar el pecado. Porque sabemos que la ley espiritual, entonces dice, porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿el problema está en la ley o está en el pecado? El problema no está en la ley. El problema está en el pecado. Esa apostasía, no, amado, apostasía es esa creencia que usted y yo teníamos, o que yo tenía y que usted tiene, es nueva. Tiene a poco 100 años. Eso es la apostasía. Es el evangelio diferente. Es el evangelio nuevo. La doctrina pentecostal tiene pocos años. Eso no se enseñó nunca. Nunca se enseñó. Esa es la verdadera apostasía. Esa enseñanza que yo enseñé es la verdadera apostasía, porque no es una enseñanza reciente, no es la enseñanza apostólica de la iglesia. Ese movimiento pentecostal es nuevo. No es una enseñanza antigua, es una enseñanza nueva. Entonces sigue diciendo aquí que la ley espiritual mayor soy carnal. Entonces, el ministerio de muerte y condenación fue con gloria. Ahora bien, el ministerio del espíritu es diferente al ministerio de muerte. Sí es diferente. ¿En qué es diferente? Eso lo vamos a tratar en el siguiente video. Es diferente que ahora ya yo no tengo que cumplir la ley, sino que la ley se cumple en mí de manera natural. Y esa es la gracia de Dios. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para cumplir la ley, sino de que de manera natural los mandamientos de Dios son mi delicia. Es de manera natural perdonar, amar, obedecer las reglas de Dios. Es natural, es lo del nuevo hombre. O sea, el nuevo hombre no puede pecar. Cuando yo peco es cuando ando conforme al viejo hombre. Pero cuando ando conforme al nuevo hombre no puedo pecar, porque la simiente de Dios está en mí y no peca. Entonces ando conforme a la simiente de Dios. Entonces la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces cuando andamos conforme al Espíritu, entonces el mandamiento de Dios, la justicia de la ley, se cumple en nosotros de manera natural, de manera orgánica. Venimos ahora a hablar sobre el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Si hay un nuevo pacto, hay un viejo pacto. Y el viejo pacto ya no funciona. ¿Verdad que sí? Entonces la gente confunde pacto con ley. Y son cosas diferentes. Así es, Odario de los Santos. La ley no es pecado. Nunca ha sido pecado y nunca será pecado. Entonces la gente confunde pacto con la ley. La ley es antes del pacto de Sinaí. La ley es antes de los pactos. La ley siempre ha existido. La ley es antes de los pactos. La gente confunde el pacto. Lo que fue abolido fue el pacto de Sinaí, no la ley de Dios. Y vamos a ver qué significan los pactos. Ese en el siguiente video, así que no te lo pierdas. No pierdas mucho tiempo comentando aquí en este video, porque vamos inmediatamente al siguiente video
hablar de la diferencia de los pactos y la ley. La gente confunde pactos con ley y son cosas diferentes. Parecidas, pero tienen sus diferencias.